Señal Directa. Estamos de regreso y agradecemos a Elsa Oviedo. Ella es activista y con ella vamos a platicar acerca de la intervención que ha hecho de Símbolos Patrios, pero por supuesto también de la participación de los artistas, de las artistas en esta fecha, el 8 de marzo. Muchas gracias, Elsa, por atender esta entrevista. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Sonia, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿qué significado tiene justamente intervenir algo que tiene más valor simbólico para la nacionalidad de un país como son justamente los símbolos patrios, Elsa? Hablas al respecto de la bandera que intervine en 2020, que tuvo que ver con hacer una deconstrucción justamente partiendo de los lenguajes del arte y de lo simbólico, una deconstrucción de la bandera de México en la cual reemplacé el verde por uno más brillante, aludiendo a la libertad para elegir sobre nuestros cuerpos, para decidir, el blanco como símbolo de paz y el morado que fue reemplazado con una idea de manifestar apoyo hacia los feminismos y hacia la idea de sororidad y de equidad. Y justo aquí radica el color, el cambio que es bastante más evidente, porque justo busqué reemplazar el rojo, que en nuestra bandera significa la sangre derramada por los héroes que nos dieron patria y libertad, y justo lo reemplazo en los lenguajes de lo simbólico para que en vez de ese lugar, de ese color, tan problemático, incluya un color que habla de la sororidad y del apoyo mutuo. Entonces, justamente el objetivo desde un principio fue un pronunciamiento personal y justamente con la intención de evidenciar las condiciones de violencia que vivimos actualmente. Oye, Elsa, esta intervención comienza en el 2020, como ya lo señalas tú, justo con la bandera, ¿no? Y con una serie de fotografías que comienzan a circular por todo el país como parte de esta intervención artística que hiciste junto con otras compañeras. Pero además también, a lo largo de estos 3 años, has venido haciendo diferentes intervenciones denunciando justo el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Diferentes intervenciones artísticas y tal. Y surge el año pasado, el 2021-22, corrígeme también si estoy equivocado, esta intervención de banderas a nivel latinoamericano. Lo que te ha generado, bueno, pues por un lado, una corriente de concientización, tanto de hombres como de mujeres, una corriente también de apropiación de esta bandera feminista por parte de diferentes grupos y movimientos que se vienen haciendo a lo largo de los años, pero también un montón de críticas y de disidencias por gente que finalmente considera muchísimo más importante el respetar los colores de la bandera que realmente poner sobre la palestra lo que está sucediendo con las mujeres en el país. Justamente al respecto de lo primero que comentas tiene que ver con que el año 2021 justamente con esta consigna de lucha que es y de marcha, América Latina será toda feminista. Pensé, pues qué tal que viajamos en el tiempo y ya es América Latina toda feminista. Entonces me propuse replicar la acción que hice en 2020 de intervenir la bandera de México para intervenir gráficamente en el entorno digital, me refiero, todas las banderas de Latinoamérica. Y justamente en torno a, desde la primera aportación y desde la primera vez que yo mostré la bandera en 2020, pues sí ha habido, pues básicamente reacciones muy polarizadas desde personas que manifiestan su afinidad por los discursos que plasma el símbolo, y particularmente por el hecho de este rojo, que insisto es el que considero más problemático, considerando que buscamos construir una sociedad que priorice la cultura de paz, que priorice la equidad. Entonces hablar de un símbolo cuyo mensaje, cuya historia nos narra la violencia y la muerte, pues es completamente contradictorio. Entonces en ello baso la necesidad de visibilizar y de hacer evidente la necesidad también de cuestionar quiénes somos como sociedad y
y los símbolos que representan lo que en teoría buscamos ser, ¿no? Entonces, si estos símbolos no representan esos ideales que buscamos construir como sociedad, pues ¿por qué no concebir otras realidades, ¿no? Y así como la palabra construye, los símbolos construyen, ¿no? Los símbolos construyen también realidades y pues en eso baso la justificación de tener un símbolo con esta intencionalidad y con este discurso. Elsa, hablabas al principio de construcción. Si no es de esta manera, la verdad es que parchar lo que somos como sociedad de cara al gran rezago y a los grandes pendientes de la agenda de género, no habría manera, ¿no? Sí, justamente, yo creo que de inicio, y justo es el planteamiento de la bandera, no busco crear un nuevo símbolo y ir con la Suprema Corte y decirle esta ya es la nueva bandera, sino hacer evidente que es un símbolo que necesita también ser replanteado, así como estas otras dinámicas a nivel social. Es decir, también hay dinámicas que deben ser deconstruidas y reconstruidas, y esa es justamente la base de este símbolo, que habla también de un conocimiento del pasado, de un conocimiento de la historia y de el por qué llegamos a este momento, a este símbolo, a tener un escudo con estos colores, etc. Y es de acuerdo a mi visión, también una búsqueda paralela de construir, conociendo cómo llegamos históricamente a esta condición de diversas violencias machistas, ¿no? Y reconstruir conociendo esos pilares históricos. Oye, yo recuerdo bien que justo cuando sacaste esta primera intervención de la bandera de la Revolución, y luego ya mexicana, publicaste un monólogo, ¿no? de uno de muchísimos de los ataques que te empezaron a llegar, que creaste justo una pieza artística a través de estos discursos de odio, pero me llamó mucho la atención en específico que tenías en tus redes sociales, donde era pues prácticamente una persona hablando sola contra sí mismo en un tema de amenaza sumamente violento por esta intervención. Sí, mi más recordado bot, que es Brad Pittin, que después se llamó Brad Pittón y después López Martínez, justamente empezó a enviarme mensajes. Creo que su conversación, su soliloquio duró aproximadamente un año, porque me enviaba mensajes, pero era muy evidente como en fechas específicas, ¿no? Y justo el último mensaje fue bastante violento, o sea, empezó con frases tipo, hola, buenos días, ojalá te mueras. Literalmente me envió una carita con un corazoncito, un emoji el que tiene los corazoncitos por ojos, y al final su último mensaje decía, ojalá después o algún día te encuentren muerta en una bolsa negra, pinche vieja loca. O sea, ese fue su último mensaje. Inspirada perdón, en el tenor de su soliloquio, creé una pieza que justamente titulé Ojalá te mueras, haciendo alusión a este mensaje tan hiperviolento recibido, o los mensajes hiperviolentos recibidos de su parte, y justamente finalmente resultó siendo una instalación en la cual usé como materia plástica una bolsa negra, y la publiqué por primera vez el día de mi cumpleaños, el año pasado, y pues como una celebración de mi vida, ¿no? Básicamente una especie de contestación. Esa fue mi respuesta, ¿no? a su monólogo. Oye, a 3 años, ¿qué ha pasado justamente con este movimiento artístico, con este tema de intervenciones y cómo se ha venido incrementando o reduciendo el tema de la violencia y la concientización? Pues creo que definitivamente ha logrado hacer eco en distintas mujeres, en distintas personas, en disidencias, lo cual me da muchísima satisfacción. El símbolo ha ahora sido reinterpretado y también usado en distintas manifestaciones en espacio tanto público digital o público virtual como público en espacio físico, es decir, en las calles, en manifestaciones. Y pues creo que definitivamente hay pocos, pero hay avances en torno a cuestiones de políticas orientadas a la protección de las mujeres y la erradicación de las violencias y la legalización
del aborto, por ejemplo. O sea, creo que ha habido avances, pero pues por ahí hay mucho todavía que transitar. Elsa, ¿qué podemos esperar desde tu punto de vista para este día cuando vemos cada 8 de marzo las mismas demandas prácticamente? Uy, es que Sonia, esas demandas tienen décadas, ¿no? O sea, ¿sí? Muchas de ellas es casi ridículo, de verdad. De repente vemos documentales y no puede ser que esté hablando yo de lo mismo casi un siglo después. Claro. Pues esperamos avanzar, ¿no? O sea, siempre un poco, y justo la idea de, por ejemplo, cuando intervienen las banderas pensando en una América Latina feminista, pensé como planteamiento mental, que vi una frase que tenía que ver o versaba en torno a: si quieres ver una revolución, actúa como si en efecto esa revolución ya hubiese sucedido. Entonces, pues creo que avanzar y empujar lo más posible para construir esos bellos mundos posibles, equitativos, plurales, diversos y pacíficos que buscamos construir. Entonces, creo que eso siempre salimos y creamos en función de construir o abonar a esa realidad o a ese horizonte hipotético que vemos, ¿no? Claro. Elsa, te agradecemos tu atención y que nos hayas compartido estas reflexiones tan importantes en este día. Muchas gracias.